Bueno, en este video vamos a seguir revisando el tema de las evaluaciones. En esta parte vamos a añadir las preguntas para las evaluaciones. Entonces tenemos una sección de preguntas. Tenemos la opción para crear nuevas preguntas. En este caso vamos a crear un cuestionario con 10 preguntas. Entonces iremos probando todas las opciones de preguntas que tenemos aquí en esta opción. Entonces vamos a ver pregunta número 1. En este caso dejamos sin ninguna categoría, no hay problema. Seleccionamos la primera opción de pregunta de verdadero o falso. Creamos una pregunta. Entonces tenemos la pregunta, es de verdadero y falso. Vamos a añadir unas preguntas más. Tenemos la pregunta número 2. En este caso seleccionamos una pregunta de tipo opción múltiple. Seleccionamos otro tipo de pregunta. En este caso será pregunta 3. Seleccionamos de múltiples correctas. Crear pregunta. Pregunta 4. Seleccionamos la opción ordenar respuestas. Creamos una nueva pregunta. Pregunta 5. Un match de respuestas. Crear pregunta. Pregunta 6. Entonces aquí vamos a cambiar el tipo de pregunta. Entonces tenemos aquí algunas configuraciones. Vamos a enseñar el espacio en blanco. Vamos a guardar. Cerrar. Tenemos la pregunta 6. Entonces vamos a añadir una nueva pregunta. Como es un cuestionario de 10 preguntas, añadimos 4 opciones más. Pregunta número 7. Tenemos llenar espacios en blanco. Ya seleccionamos eso en la pregunta 6. Entonces colocamos sección desplegable. Pregunta 7. Crear pregunta. Seleccionamos pregunta 8. Un cuadro de texto pequeño. Seleccionamos una. Pregunta 9. Un cuadro de texto grande. Y para completar las 10 preguntas seleccionamos una más. Pregunta número 10. Y seleccionamos la opción de opción múltiple. Pregunta. Tenemos 10 preguntas creadas. Las preguntas tienen distintos formatos, tiene todos los formatos que son posibles crear dentro de las evaluaciones. Ya, entonces iremos revisando una por una cómo ir configurando estas preguntas y cómo es el funcionamiento. Posteriormente haremos pruebas con estudiantes para ver cómo funciona ya la evaluación en tiempo real. Entonces tenemos algo más que podemos revisar acá, es la opción de respuestas. Por ejemplo, queremos colocar la puntuación para cada pregunta. Por ejemplo, podemos colocar, si es que son 10 preguntas, podemos colocar que el examen sea sobre 20, que cada pregunta tenga un valor de 2 puntos. Entonces se lo puede configurar de esa forma, o si no, pues se puede colocar a cada pregunta valores distintos, no hay ningún inconveniente. Solo al final lo que se hace es se suma, y en las preguntas en donde el estudiante acertó se obtiene la respuesta
los puntos completos, o si no obtiene un valor de 0 y luego al final se le suma la nota total de la evaluación. Entonces 2, 3, 2. Entonces seleccionamos en este caso 2 puntos para cada pregunta. Podemos guardar. Ya, entonces ya hemos guardado. Entonces podemos ver también tenemos la opción para ver una vista previa de cómo sería el cuestionario. En cualquier momento nosotros lo podemos ir viendo. Entonces vemos aquí que tenemos la imagen que colocamos al inicio. Aquí es la sección de bienvenida de la evaluación, donde podemos colocar información. Aquí tenemos las preguntas, aquí tenemos el tiempo, entonces tenemos 10 minutos aquí. Entonces una vez que el estudiante le clique en comenzar el examen, entonces se cargarán las preguntas. Entonces primero vamos a colocar la información de las preguntas y luego realizaremos las pruebas en el siguiente video.